Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar en conmemoración del Día Mundial de los Humedales. Un gusto saludarles. Mi nombre es María José Chandías y yo soy la coordinadora del Programa de Educación Ambiental y Proyección del Roatán Marine Park. Es una organización sin fines de lucro que se encuentra en la isla de Roatán y es comanejadora del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía, y buscamos enfocar nuestros esfuerzos, ¿verdad?, en lo que es la conservación y protección de los recursos marino-costeros. El día de hoy, pues, damos la gracia, ¿verdad?, a nuestra participante de hoy, la licenciada Carolina Montalbán. Ella es licenciada en Biología, con maestría en Ingeniería del Agua, Economía Verde y Cambio Climático. Fue punto focal de la Convención de Humedales Ramsar del 2014 al 2019 y ha participado en estudios de la caracterización de los cayos miskitos en Honduras, calidad de agua en relación a la pesca de escama en el área, y actualmente es consultora independiente e investigadora asociada de Coastal and Marine Research, organización que busca cubrir los vacíos de información científica en los ecosistemas marino-costeros de Honduras. Muchas gracias, Carolina, por aceptar nuestra invitación. Y antes de darte la palabra, ¿verdad?, solo comentarle a las personas que nos están viendo que en la parte de abajo tienen la opción del chat o de Q&A para que puedan colocar sus preguntas o comentarios a lo largo de la presentación. Muchas gracias, Carolina, de nuevo, ¿verdad?, por aceptar nuestra invitación, pues, y te cedo la palabra. Hola, María José. Bueno, agradecerles a Roatán Marine Park por la invitación. Y bueno, un placer y muchas gracias por la invitación para poder hablar un poco de este tema que me apasiona un montón, que son los humedales. Y pues en este día, pues que es el Día Internacional de los Humedales, creo que es súper importante de que Roatán Marine Park tenga este tipo de espacios en el que se les pueda compartir a muchas más personas sobre la importancia que tienen estos ecosistemas que son tan importantes. Saludándolos a todos, y también les invito a que nos digan en el chat de qué parte del país o del mundo nos están escuchando para poder conocerles un poco más y saber hasta dónde pues estamos llegando en este día que es importante de que todos conozcamos de qué son los humedales y que estemos al tanto de la importancia que tienen y cómo estamos relacionados con ellos de una forma directa o indirecta. Yo podría decir que casi siempre estamos relacionados directamente con ellos. Entonces, para comenzar mi participación el día de hoy, les voy a compartir una breve presentación que he realizado y si me dan un minuto para poder compartirles. Un minuto. Antes, sí es bien importante y a toda la audiencia que nos está acompañando, y es que a veces hablamos de humedales y mencionamos la palabra humedales, pero me gustaría saber qué perciben ustedes o que lo vayan pensando, y ya en algún momento vamos a tener un espacio para que lo vayan compartiendo, pero sí me interesa que en su mente vayan asociando, y es que humedales. ¿Qué piensan? ¿Con qué lo asocian? ¿Con qué no lo asocian? ¿Y qué es lo que ustedes pues pueden decirnos a nosotros sobre los humedales? Porque al final también conservar este tipo de ecosistemas no solamente es un trabajo que lo hace el Roatán Marine Park, o que solamente lo debe hacer el Roatán Marine Park o las personas que pues conocen de ello. Y si me dan un minuto. Bueno, para empezar, no sé si alguien me puede confirmar que se esté compartiendo la pantalla, o si no la están viendo, María José, y Todavía avisa. no. Todavía no. Carga. Y es que todavía a mí me está faltando que cargue, por eso es la duda. Nos dicen que nos están viendo desde Florida, y bueno, es un placer saber que están desde ahí viéndonos. Y a ver. Listo. Creo que ahora sí. Sí, Caro, ahora sí. Y ahí mis disculpas, porque a veces la tecnología no nos facilita en el momento que la necesitamos. Pero bueno,
Compartirles primero, hoy es el Día Mundial de los Humedales. Este Día Mundial de los Humedales tiene una historia que empieza desde 1970, pero es un movimiento mundial, no solamente en Honduras estamos interesados en poder hablar de los humedales, sino que internacionalmente es un tema en el que vamos a ver muchas organizaciones que no solamente el día de hoy, sino durante todo este mes se hacen un conjunto de actividades que van relacionadas con los humedales. Importante es que si hay un día para celebrarles, pero no es el día único para tener acciones para cuidarles. Y cada año la Convención Internacional de Humedales, que se le llama la Convención Ramsar, tiene acciones o tiene lemas que nos llevan a enfocarnos en eso. Porque ya lo vamos a ver un poco más adelante, que es un conjunto amplio. Los humedales, si ustedes son un poco atentos en la figura, van a ver que se ven representados varios elementos y no a veces están limitados a lo que creemos. Este año, y es muy importante tenerlo en mente, tenemos eso: actuar por los humedales es actuar por la humanidad y es actuar por esa naturaleza. Y como valores se busca que consideremos los humedales tal cual son, y para poder hacerlo necesitamos saber quiénes son, qué implican, necesitamos saber gestionarlos y también pues reconocer que están en un proceso de degradación bastante grande, que se ve progresivo y que no se va a detener, pero esperamos que sí. Y entonces a tener acciones de restauración. Y creo que es fundamental, y si ustedes lo vieran en esta diapositiva, está hasta en otro color, es amar los humedales, porque creo que solamente ese ingrediente va a ser una diferencia al final por nuestros ecosistemas. Por eso, igual este día sigue siendo una oportunidad para unirse por los humedales. Coincide con el año en que se creó la convención, que fue en 1971, y se destaca que la Convención Ramsar es un primer acuerdo multilateral que no estaba unido a un tema de la ONU, pero que ya este año este evento se está incluyendo como una de esas fechas a considerar por la Organización de las Naciones Unidas, y eso es un logro bastante importante. Y este año el tema de acción es accionar en favor de los humedales para las personas y la naturaleza. Y se busca que este sea un llamado en el cual se exprese la urgencia que hay para trabajar en pro de los humedales, que una urgencia que no solamente abarca las ONGs o las buenas acciones de las personas ambientalistas, sino, por ejemplo, de ese capital financiero, de ese capital humano, el capital político, que es muy importante y no lo podemos dejar de lado, y que todo esto, toda esta integración pueda garantizarnos un uso racional y sostenible. Ahora les quiero compartir un pequeño clip que es muy, muy importante que... Y bueno, este es como un pequeño clip de lo que son los finales. Y ahora en este momento, antes de seguir avanzando con la presentación, y quiero que lo vayan escribiendo en el chat, y es cuando ustedes escuchan esa palabra humedales, ¿con qué la asocian? Y ahí sí les vamos a pedir a nuestra compañera María José que nos vaya ayudando ahí para que todos puedan participar, y lo vamos a ir recibiendo. Y creo que ya todos ustedes que están conectados lo pueden ver. Y ahí tienen 3 opciones, entonces yo quiero saber con qué ustedes lo relacionan. Estamos dando unos minutos para ir conociendo. Y claro, también si se les ocurre otra palabra, pues también la pueden incluir, y queremos saber un poquito más de su percepción y de la importancia que le ven a los humedales o cómo lo asocian. Ya vamos teniendo algunas respuestas. A la vez vemos que tenemos participación de varias partes de Honduras, de la parte central, de la costa. Y bueno, creo que ya igual pueden ir participando y pueden irlo escribiendo también en el chat, pero sí vemos que muchos, y eso me parece bastante interesante, que muchos lo perciben, por ejemplo, como protección. Esa fue la principal
percepción y me parece muy buena. O sea, considero que los que lo vieron así, pues ya lo vamos a ver más adelante porque hay otros que lo consideran como belleza. Particularmente yo sí pienso en humedales y pienso en belleza, pero sé que no todos. Y hay unos que los ven como aguas estancadas. Y les voy a decir, la percepción que tienen todos es una percepción que no está mala, todas están muy bien. Hay otros en el chat que nos escribieron que, por ejemplo, humedales los asocian con manglares y otros con medio ambiente. Entonces, antes de decir, es importante, creo que nosotros podamos ver es qué abarca los humedales o qué son los humedales, porque a veces eso nos puede aclarar un poco más cómo se percibe. Y vamos a ver primero que los humedales pues son zonas de la superficie terrestre, o sea que están en este bioma que llamamos la biosfera del planeta Tierra y pueden estar temporal o permanentemente inundados de agua. Eso significa que pueden haber sitios, las fotografías que ustedes están viendo en este momento son sitios que permanentemente están inundados de agua, pero si ustedes ven en la fotografía de abajo donde hay solamente como un enramado de raíces de manglares, esta zona en ese momento que se tomó la fotografía no está inundada, sino que está seca. Entonces vamos a ver que hay diferentes características de humedales y van a haber algunos que constantemente van a tener agua y van a haber otros que no. Es muy importante compartirles que el concepto que les estoy presentando aquí es el concepto que maneja la Convención Ramsar, que no excluye, por ejemplo, sistemas fluviales ni sistemas de agua dulce. En este caso vamos a tener ríos, vamos a tener lagunas que se pueden incluir dentro del concepto de humedales. Y también no solamente se limita este concepto que la Convención nos proporciona, no solamente se limita a ecosistemas naturales, sino que también podemos tener ecosistemas artificiales, como por ejemplo las represas hidroeléctricas. Si alguno de ustedes ha logrado visitar alguna, en su momento, tal vez en el inicio, no vamos a ver un ecosistema desarrollado, pero con el tiempo sí hay mucha vegetación asociada a la presencia del recurso hídrico que se va a hacer presente en la zona. Entonces, la característica principal de los humedales es el recurso hídrico, el agua, y eso hace entonces que las condiciones en los sitios sean muy particulares, por ejemplo, niveles de salinidad, presencia de oxígeno en el sitio, y toda la vida vegetal y animal que va a estar asociada al mismo. Y por eso es que es un concepto que es bien amplio y que generalmente, como lo vi en algunas de las respuestas, solamente pensamos humedales y solamente pensamos en manglares. Sin embargo, para mí es muy importante que ustedes amplíen ese concepto y sepan que podemos tener humedales de agua dulce, que pueden ser ríos, lagos, estanques, llanuras de inundación, turberas, marismas, pantanos, que de todos estos tenemos algún tipo en Honduras. También los humedales de agua salada, que ya lo mencionaron los manglares, pero están, por ejemplo, nuestros apreciados y valorados arrecifes, hasta 6 metros de profundidad, toda esa zona se puede incluir dentro de la caracterización de humedales, los estuarios, marismas, arrecifes de moluscos y crustáceos, y en artificiales, como se lo mencionaba, el tema de los embalses y algunos arrozales en algunas otras latitudes del planeta. Entonces, este es un concepto bastante amplio que no solo limita a un manglar, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En la actualidad, pues 6% de la superficie terrestre del planeta está representada por manglares y ahí pueden ver ustedes una imagen de esa cobertura y esto representa alrededor de 14.86 millones de kilómetros cuadrados de humedales que tenemos en este momento. De ese porcentaje de humedales se ve un 33% de pérdida. Y es una pérdida que se observa a nivel mundial que no se está deteniendo, que sigue avanzando. Sin embargo, los beneficios y la función ecológica de los manglares en nuestros medios es tan importante que muchos de los investigadores o los grandes investigadores mundiales plantean invertir en manglares como una de las mejores estrategias para abordar problemáticas como cambio climático, entre otros. Y un poco ya en contexto nacional, vimos ya un mapa de cómo están los manglares distribuidos en el planeta, pero sí ver que en Honduras estos no es un mapa solamente de los humedales, pero sí es un mapa de los sitios que Honduras ya ha ido designando y ha hecho algún levantamiento de ficha técnica sobre lo que son el valor que tienen como humedales.
Actualmente el país ya ha declarado 12 sitios. Esto significa que ya ha ido haciendo esfuerzos para reconocer estos sitios. Estos suman un total de 305.900 hectáreas. Y aunque no son, tienen muchos retos que afrontar, podemos decir que son de esos pasos que el país ha dado para proteger y conservar sus manglares, que es importante si alguno de nosotros tiene la oportunidad de visitarlos o de apoyarlos, entonces que lo haga. Y creo que, por ejemplo, Roatán Marine Park ha tenido mucho que ver en la declaración de los que están en la zona de las islas de la bahía, en especial el de Santa Elena. Y toda la declaratoria de estos sitios ha llevado mucho esfuerzo de las ONGs locales, y es importante destacar que ellos han sido los principales interesados y que el gobierno pues también les ha acompañado en ese proceso que es tan importante y que se necesita seguir realizando en el país. Este ya es un mapa que se hizo en el Inventario Nacional de Humedales, y pues el Inventario Nacional que se hizo en el 2008 pues nos da una estimación total de 1.200.000 hectáreas que eran humedales en el país, un 10.5% del territorio. Este dato probablemente a la fecha necesitará muchas actualizaciones. Sin embargo, sí es bien importante que miremos que la concentración de manglares, la gran concentración de manglares en el país estaba mucho en la zona norte del país, y que el área de Gracias a Dios seguía siendo una de que tenía un 69% de ese total de humedales que hay en el país, y que por eso también cuando se puede tener la oportunidad o podemos tener estudios sobre el sitio, es bien importante conocerlo, es muy importante tener acciones que contribuyan a que estos ecosistemas se puedan seguir manteniendo. El otro porcentaje, pues el 15% en la zona norte, 3% en las islas de la bahía, que creo que diría que un gran porcentaje de ese humedal ya estaría bastante cubierto con las dos declaratorias de la isla de Guanaja y la isla de Utila como sitios de importancia internacional, y pues seguir haciendo acciones que los conserven y que podamos seguir disfrutando de estos beneficios que nos proporcionan los humedales. A un nivel global, porque es importante también situarnos en ese nivel global, desde 1970 que se crea la convención hasta el 2018, que fue uno de los últimos años en que se hizo como un inventario, se quiso saber, sabemos que se ha perdido un 35% de los humedales del mundo. La velocidad en que va desapareciendo es 3 veces más rápido que a los bosques, y aún que todos creo que lo hemos visto, los bosques se han ido perdiendo en una forma acelerada. Perder humedales no solo significa perder manglares, no solo significa perder arrecifes, que tal vez los sentimos más porque son visualmente un poco más atractivos, pero también implica perder plantas, perder especies de animales y de muchas especies endémicas que son características de estos ecosistemas, y a la vez, aunque no lo hemos medido, tal vez no lo percibimos de forma inmediata, es perder ese bienestar humano, perder medios de vida. La pesca disminuye increíblemente cuando nuestras zonas de mangle, nuestros estuarios se ven degradados. La salud del planeta en general está amenazado si estos ritmos de pérdida, si ustedes ven en la gráfica, ninguno de estas líneas va en sentido contrario, va hacia arriba, sino que van en decadencia. Entonces, es muy importante que lo conozcamos, es muy importante que podamos accionar, y para poder accionar es importante conocer qué factores son los que están contribuyendo a esto. Y esto es un resumen bastante resumen. Y primero, el drenaje. Se ha hecho muchas acciones de drenaje por años, y no solamente en Honduras, sino en la región, creo en el mundo, en el que, como algunos lo dijeron, por ejemplo, los humedales se miraban como aguas estancadas, muy característico, por ejemplo, en los sistemas estuáricos o en las zonas de mangle. Y entonces solo se pensaba, esto es un generador de plaga, de mosquito, y no importa, yo lo puedo quitar, lo puedo rellenar y lo puedo drenar para poder aquí construir mi casa, poder construir mi sistema de hoteles y etcétera. Entonces es una de las principales amenazas, muy intensa en el pasado. En el presente creo que ha disminuido, pero sin embargo no significa que no se siga dando. Una extracción excesiva de agua, contaminación, creo que eso está además, la cantidad de desechos que se tiran a estos lugares es imparable. La pesca es excesiva, que por eso muchas de las acciones en el país van encaminadas a tener sitios en donde podamos tener zonas de no pesca que le permitan al recurso recuperarse.
y pues el cambio climático, que ya es un resultado de todas esas acciones antropogénicas sumadas a un ritmo natural del planeta, que pues van a tener impacto e influencia en la calidad y salud de estos ecosistemas. Y muy rápido es tener estos recursos aseguran o dan seguridad sobre el recurso hídrico para el ser humano. Le dan bienestar. Y no solamente está relacionado con tener agua en el planeta, sino, por ejemplo, asegurar esa calidad del agua en el planeta, porque los humedales son los riñones de la tierra. Entonces, filtran toda el agua que nosotros descargamos y no tratamos. Como les mencionaba, se mira a los humedales como una solución para poder ayudar a mejorar la calidad del agua. Hay 2 millones de personas todavía en el mundo que no tienen agua potable y que de ellas pues mueren 485,000 personas cada año. Y todavía afrontamos un tema de inseguridad hídrica y esto genera no solamente inseguridad de que no recibo agua, sino que genera conflictos entre países. Y esto es un dato que se recogió desde el 2017. También importante saberlo y que creo que lo vamos a ver en las culturas costeras de nuestro país, en esos grupos que están en la costa del país, es que son un espacio de recreación, de participación cultural y de beneficios para nuestra salud mental. Creo que todos amamos pensar en ir a un arrecife, amamos pensar en si no podemos ir al arrecife y verlo por lo menos a la playa y tener un momento de relajación y de una vista en la que no veamos ni una sola palmera, que no veamos ningún pez, ninguna ave. Entonces, para que todos esos recursos estén presentes, nuestros humedales deben de estar saludables y debemos de tratar de no drenarles, no cortarles, por ejemplo. También nos regulan el clima y protegen, como lo mencionaron algunos, son una protección. A lo largo de la costa se ha comprobado protegen al 60% de la humanidad y eso es, es una cantidad elevada. Cada acre de humedal absorbe alrededor de 1.5 millones de galones de agua de inundaciones. Honduras es un país que sufre mucho de inundaciones, pero sí es importante que nos vayamos a pensar qué tanto hemos degradado nuestros humedales y cuántas veces no lo hemos pensado y han servido no solamente para proteger nuestras costas del mar, sino para protegernos cuando llueve. Y creo que en la zona norte vamos a ver muchos ejemplos en los cuales todos estos ecosistemas se han degradado o se han talado y por eso vamos a ver también que todo el tema de inundaciones cada vez es más severo. Otra cosa muy relevante es que la cantidad de carbono que absorben, pues seguimos emitiendo carbono a la atmósfera, sigue siendo uno de los principales gases que causa calentamiento en nuestro entorno y pues este ecosistema absorbe 55 veces más que las selvas tropicales tradicionales y por ello es muy importante también conservarlas. Las turberas, que en el país pues tenemos muy pocos ejemplos y es muy probable que solamente vayamos a encontrar en la zona de la Mosquitia, pero hasta el momento no se han reportado turberas en Honduras, pero también almacenan alrededor del 30% de todo el carbono terrestre y muy importante, 40% de las especies de plantas y animales del mundo vive o se reproduce en los humedales. Y esto vamos a relacionarlo en este momento directamente con la pesca, los manglares, las zonas de manglares y las zonas de estuarios. En su conjunto sirven para la alimentación, para la nutrición de muchas especies de peces, de invertebrados que se van a alojar en estas zonas, que van a pasar en una etapa o en un estadio de su vida en este lugar. Los nutrientes que provienen de ríos y arroyos que llegan a estos sitios sustentan esas cadenas tróficas y por eso también en las mismas aguas dulces continentales se ha observado que hay más de 100,000 especies de agua dulce en ellos. Igual nuestros ríos están sufriendo una presión constante al tener descarga de desechos sin tratamiento, descarga de aguas residuales sin ningún control y eso hace que también nuestras especies de peces que todavía no conocemos y que son albergadas en estos ecosistemas se vean cada vez más amenazadas. A pesar de ello, cada año en las zonas estos espacios de agua dulce se descubren alrededor de 200 nuevas especies. Esto es para que miremos que aunque creemos que estamos en mucho avance científico, mucho avance tecnológico, queda tanto por descubrir de nuestro planeta, queda tanto por saber de nuestros ecosistemas de humedales, que es una pena que se vayan a perder sin haberlos conocido y sin haber valorado todo lo que ellos nos prestan. Y después de tener como todo ese panorama de cosas, de presiones y de lo que pasa con nuestros ecosistemas, creo que es bien importante saber qué podemos hacer, porque
Al final, siempre el ser humano pues tiene eso, tiene acciones acertadas, acciones no acertadas, pero creo que lo que nos hace muy diferentes, o que nos puede hacer diferentes, o puede hacer un cambio, es nuestra respuesta, tener mejores respuestas. Y por eso la convención, luego de un proceso de toda una interacción, se ha enfocado en tener estas 3 acciones de respuesta. Y una es valorar, empezar por valorar cuáles son todos los beneficios que los humedales nos prestan y cuáles son esas soluciones que podemos abordar y tener basadas en estos procesos naturales. No basada en una concepción humana, sino conocer bien mi ecosistema, mi arrecife, mi manglar, mi estuario, mi sistema de riberas, mis ríos, conocerlos bien, valorarlos, ponerle un precio, porque a veces necesitamos tener números, porque es parte del ser humano, entiende más fácil a veces con números. Y luego de que tenemos ese proceso, no solamente quedarnos con ese conocimiento, sino gestionar. Usar estos números para poder hacer una gestión inteligente y de forma sostenible del uso de estos recursos. Reconocemos que ya vivimos en zonas costeras, que necesitamos de los peces, que nos vamos a alimentar de ellos. Y no podemos pensar en que vamos a dejar de vivir nosotros o que vamos a morir de hambre. Sin embargo, sí podemos pensar en hacer una administración adecuada de nuestros recursos, que no sea un desgaste para los humedales, como que no sea un desgaste para nosotros mismos. Ahora mismo creo que la pesca requiere tanto sobreesfuerzo que a veces es más desgaste de las personas que buscan ese alimento que una producción. Y eso es por toda la degradación que tiene. Sin embargo, si comenzamos a hacer todos esos procesos y a abordar el tema de restauración de los humedales, porque en su momento se decía valorarlo y ver si funciona o no funciona el ecosistema, gestionarlo bien. Pero ¿qué pasa cuando yo ya lo he degradado, cuando ya estoy en ese punto? Es abordar el tema de restauración, o sea, traer de nuevo a la vida esa biodiversidad. Y creo que un poco se vio durante la pandemia. O sea, hubieron muchos ecosistemas que tuvieron un respiro y sorprendentemente se vio recuperación. Creo que fue poca, creo que tampoco determinante, pero sí fue una muestra de lo que puede pasar si empezamos a dejar sitios para esa recuperación y restauración, o pensamos en abordar o invertir en la restauración de nuestros ecosistemas de humedales. Y pues a lo largo de las historias se ha visto que si identificamos esos múltiples beneficios, y esas soluciones, pues es una gama de beneficios y ambientales increíble la que aportan. Y una de las formas de poder hacerlo es definir cuáles son esos bienes, esos servicios, y también formular y establecer medidas de manejo y de control de las mismas basadas en esos servicios, que sean políticas que contribuyan a poder hacer un buen uso de ello, que generen una integración de todos los beneficios de los humedales. Generalmente creo que todos se ha visto mucho los humedales como manglares, pero no se conectaba con el río, con la cuenca alta y con todo lo que va a terminar descargando, no solamente en el estuario, sino en última al arrecife y al planeta en global. O sea, lo que hagamos aquí en Honduras no solamente se limita a Honduras, en el Caribe o en el Pacífico, en el Golfo, sino que llega a todo el planeta. Entonces, tener esa concepción de integración y de conexión de que somos al final seres humanos viviendo en un planeta unido. Y es importante que esa gestión de los humedales se base en sus características ecológicas, mantener esas características ecológicas y ir creando programas que velen y que vayamos sabiendo cómo están nuestros humedales, que vigilen cómo están nuestros humedales, generar investigación y también la capacitación de nuestras personas en los sitios, educación de nuestras generaciones actuales y las que se van formando sobre el tema de los humedales, y a la vez ir designando personas que se empoderen en los sitios de los humedales y que sean ellos los principales gestores de esos recursos. Y pues elementos esenciales para poder hablar de una restauración de humedales muy rápidamente: gestionar el agua, saber cómo fluye el agua en los sitios, construir sistemas de mitigación, restablecer la vegetación adecuada, o sea, la vegetación del sitio, gestionar los temas de contaminación que pueden ser múltiples, varios y difusos a la vez, involucrar siempre a las comunidades locales. Creo que eso es fundamental y clave, y establecer programas de colaboración público y privado, porque si bien es cierto, podemos tener muchas buenas intenciones, sin embargo, se necesita invertir en los humedales, se necesita inversión para poder hacerlo. Y es importante tener una colaboración que vaya
acompañada de un conocimiento científico, de una parte técnica, de una parte comunitaria, que todo ello nos lleve a generar humedales sanos o restaurados, recuperados, y que nos lleve también a un mejor uso de estos humedales. Esta es como una visión rápida de lo que son los humedales en general, del valor que pueden tener para nosotros, para la humanidad, del valor que ya tienen. Y les invito a que pensemos un poco, si ustedes se fijan en la presentación, hay toda una gama de elementos a nivel internacional que se están trabajando, pero sí los invito también a pensar en su vida cotidiana, a verse en esa vida cotidiana y no solamente a limitarse a decir, sí, los mangles están en la playa, los mangles están en el río que no está cerca de mí, y eso es lo que creo, pero el agua que está llegando a sus hogares, el agua que ustedes reciben diariamente, con la calidad que tenga, aunque pase por un proceso, ha llegado a un sistema fluvial, ha pasado por un sistema de filtros que tal vez si no pasara por ellos sería para nosotros imposible poder tener agua en nuestras casas, por ejemplo. Entonces sí me gustaría que luego de estos minutos que hemos estado compartiendo nos podamos ver en nuestras vidas cotidianas, diarias o laborales. Algunos de nosotros sí vemos el manglar día a día y es bonito verlo. Es bastante interesante cada día porque son sorprendentes, pero sí es bueno que nos veamos en ese día a día y como yo, como ser humano individual, no esperando en una política, no esperando un fondo, no esperando una acción de alguien externo, yo como persona puedo contribuir para cuidar mis humedales. Entonces esa sería la pregunta que yo les dejo a cada uno, que la interioricemos, que la hagamos y que si podemos hacer algo desde ser más conscientes en mi uso del agua o desde disminuir mi consumo de plástico, que muchas veces termina en la desembocadura de muchos ríos, en la desembocadura del país. Pensemos, nos miremos en ello y actuemos, porque creo que es eso a lo que nos trata de inspirar este año la Convención Ramsar, actuar, valorar y amar nuestros humedales. No sé, María José, si estás por ahí, pero por mi parte Ahora, creo Caro, que... Sí, muchas gracias, ¿verdad?, por tan valiosa información que nos has compartido el día de hoy. Y tenemos unas preguntas en el chat. La primera de ellas dice, ¿qué criterios se toman en cuenta para declarar un sitio Ramsar y por qué el departamento de Gracias a Dios no forma parte? Creo que esto viene de la diapositiva en la que mostraste el mapa, ¿verdad?, donde se encontraban los sitios Ramsar. Ok, sí. Bien, como les mencionaba, para designar un sitio Ramsar, primero debe de haber un interés local. No se designa sitio Ramsar porque el gobierno quiere, sino porque, por lo menos cuando mi experiencia cuando estaba como punto focal era todo el parque marino de Islas de la Bahía estaba interesado en tener sus humedales de Santa Elena bajo una protección especial. Ya los tenían bajo una protección especial en el plan de manejo del parque, pero se sabe que una designación de tipo Ramsar pues denota el compromiso y contribuye en muchas cosas para la gestión del sitio. Entonces, la misma organización local hace la solicitud ante el Punto Focal Nacional de Honduras y el Punto Focal Nacional de Honduras ya se ponen en contacto con ambas, al darle un visto bueno a la solicitud, se ponen en contacto y se empieza a hacer todo un levantamiento de información técnica, porque sí se necesita tener información sobre las características físico-químicas, biológicas de los sitios, básica para poder saber qué estoy mostrando y por qué yo digo que este es un humedal. Ya el Inventario Nacional de Humedales de Honduras tipifica varios aspectos importantes de la zona de la Mosquitia y ya hay alguna información, o sea, como María José lo mencionó en algún momento, yo pude participar en esa. En una de las investigaciones que se han hecho en la zona de la Mosquitia son lugares con un valor natural muy grande, pero sí dependen de que al final tiene que ser los manejadores locales los que se empoderen del tema, quererlo, y también son los que van a liderarlo, porque no solo es declarar el sitio como sitio Ramsar, hay que establecer planes de acciones para manejarlo, para mantenerlo, para conservarlo. Entonces es un compromiso, porque si no, en el país podríamos tener tal vez 300 sitios Ramsar si solo fueras designarlos.
pero requiere mucho compromiso, requiere que se hagan estudios para poder conocer los sitios y a la vez implica que cada 5 años hay que estar actualizando esa información, hay que proponerse acciones y mostrar qué he logrado luego de esos procesos a los que me he comprometido, cómo me ha ido y cómo esta declaratoria ha sido de beneficio o no para el sitio. Esa es como la razón. Sigue siendo un humedal, o sea, la declaración Ramsar no le quita la característica de humedal al sitio. Eso hay que tenerlo claro. Declararlo es un compromiso local, un compromiso de país y que requiere de una coordinación de ambas vías y de todos estos actores implicados. Implica también las comunidades porque ellos están en los sitios, entonces van a trabajar en ellos, van a estar ahí y van a ser los gestores siempre de las zonas. Ok, gracias, Caro. Tenemos 2 preguntas más, ¿verdad? Otra es, ¿cómo podemos nosotros ayudar a contribuir en la regeneración de los humedales y si estos se regeneran? Hablar de regeneración de humedales global es bastante amplio, pero podemos hablar, por ejemplo, de regeneración de manglares, que creo que en la zona de Roatán hay bastantes programas, en la zona de Omoa, si mal no recuerdo, también hay bastantes sitios en los que se ha buscado hacer una recuperación de las zonas, en el Golfo de Fonseca también. Entonces, todos estos procesos de recuperación, regeneración, deben de ir acompañados de una parte técnica científica y requiere de esfuerzos. Esto significa esfuerzos monetarios en a veces hacer un vivero cuando se necesita, pero cada caso es particular. Para ponerme a hablar, creo que no es seguro hablar de cada uno porque puede ir desde arrecife, mangle y etcétera, pastos marinos. Entonces depende de cada ecosistema. Hay 39 tipos de humedales según la Convención Ramsar. En Honduras hay 33. Entonces, cada uno, en función de su biología, fisiología, requiere un abordaje técnico, científico y local. Las comunidades viven en los sitios. Sin ellos, no se logra absolutamente nada. Eso sería como a grandes rasgos el proceso. Okay. Y la última pregunta dice, ¿existe alguna legislación específica para la conservación y protección de los humedales? Está designado de forma un poco general creo que es la legislación de recursos hídricos del país, donde se abarca el tema de humedales como concepto global y que se busca su protección. Y podría decir que también en la legislación del ICF, cuando habla del tema de los ríos, que te dice que hay una medida desde la orilla del río y toda esa franja riberina que se protege, esa sería otra estructura legal que protege alguna parte de los ecosistemas de humedales. Una ley per se, directa por humedales, hasta el momento, dentro de lo que yo sé, no existe. Creo que sí hay una política nacional de humedales. Entonces, creería que podrían ir esfuerzos hacia leyes más específicas que contribuyan a conservarles. Pero también es importante tener en consideración que los humedales, la Convención los ve integrados bajo este concepto que abarca sistemas de agua dulce y sistemas de agua salado y también sistemas naturales y artificiales. Es un concepto bastante amplio. Entonces, tal vez si tengamos algunos elementos abordados en alguna legislación y hayan vacíos, pero siempre nos vamos a enfrentar con el reto en el país que tenemos una legislación ambiental que a veces puede ser densa, con muchos vacíos, que siempre van a necesitar ser cubiertos y en los cuales pues, se va trabajando día a día y creo que la parte estatal poco a poco busca irlos cubriendo. Ok. Otra pregunta, Caro. Me estaban preguntando, por ejemplo, en el caso que uno vea un lugar donde se está destruyendo un humedal, ¿qué institución es la encargada de velar por eso? En ese caso, dependiendo de la zona, o sea, la denuncia de degradación ambiental siempre se puede poner en la Fiscalía del Medio Ambiente, que es como el ente encargado. La tala de mangle está prohibida. El drenaje de los mangles no estoy 100% segura, pero cuando uno mira alguna degradación y un daño ambiental, creo que el primer ente es la Fiscalía del Ambiente y puede ser una denuncia por oficio, o sea que no se da nombre, solo se da el sitio y ellos procedan a hacer las investigaciones correspondientes. Ok.
Y tenemos otra que dice, creería que en Honduras la mayor protección para los humedales se brinda a través de los planes de manejo. Sí, no diría que se limita. Los planes de manejo sí brindan protección a los humedales. Por ejemplo, el lago de Yohoa tiene un plan de manejo. Las islas de la bahía tienen su plan de manejo y ahí hay 3 sitios Ramsar. Igual en la zona de Omoa, allá hay una declaratoria y dentro de esa declaratoria se cubre alguna del área del sitio Ramsar que está declarado. Y lo mismo en la zona sur, casi en su 80% creería las declaraciones de sitio Ramsar están acompañadas de declaratorias de áreas protegidas y por consiguiente tienen planes de manejo. Porque sin un plan de manejo, también la protección de estos sitios es aún más ambigua y menos cierta, perdón. Entonces, sí protegen. Igual, siempre hay retos, eso hay que tenerlo, siempre creo que el tema ambiental en Honduras siempre es un reto del que se va aprendiendo y que se va tratando de ir abordando en la medida de las capacidades que hay y de la gestión que se hace. Y para mí es importante aprovechar también para reconocer que las ONG hacen un trabajo muy valioso para que esos planes, que aunque se designan por el Estado, pues las ONGs hacen un buen porcentaje del cumplimiento de esos planes de manejo que existen. Ok. Bueno, creo que esa era nuestra última pregunta. Pues nuevamente, ¿verdad, Caro? Solo nos queda agradecerte por tu participación el día de hoy. Igual a todas las personas, ¿verdad?, que nos acompañaron en este webinar. Espero que haya sido de mucho provecho, ¿verdad?, toda la información que hemos recibido el día de hoy. Y saber, ¿verdad?, cuál es la importancia de este ecosistema, que aunque creamos que estamos desligados de ellos, al final cada acción que nosotros realizamos tiene un impacto, ¿verdad?, en todos los ecosistemas marino-costeros. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias.